Cuento Los molinos abandonados. Hay 3 noches en la vida de una persona. La primera corresponde a los sentidos externos, la segunda, a los sentidos internos, y la tercera noche es la del intelecto. J. F. Lo había ido a entrevistar al Hospicio de las Mercedes. Había sido un escritor, un poeta vanguardista, un referente de grupos intelectuales. Ahora era uno más en el loquero. Yo buscaba realizar un texto que llamara la atención. Mi derrotero me había llevado a buscar por el lado místico de la locura. El poeta me aseguraba al menos la locura. Su misticismo e intelectualidad me darían una obra que dar a conocer para ufanarme en su gloria. O, al menos, eso. La primera vez que lo vi, era un viejo de saco avejentado y rústico, cabizbajo. Busqué detener el tiempo, para tener un fluir de conciencia más precisa y exacta, para literaturizar la situación y hallar un clímax para mi historia. Debía poner mucho de mí para tener algo. Y esos lugares solo producen decadencia. Poesía emparentada con reboques pútridos de miles de años descascarándose, de difícil repatriación artística, pero era lo que había. Quise entrar en su mente pero me atendió en la vereda. Me decía que no estaba en condiciones de dejar pasar a nadie. Trajo un par de sillas, un equipo de mate psíquico, cigarrillos y comenzó la charla mientras veíamos pasar a los vecinos haciendo sus quehaceres. Me dio la oportunidad de explicarme para entender que necesitaba de su anecdotario, y le dije que su poesía me impresionaba, Molino Rojo me lo sabía casi como el sabor a guiso cósmico. ¿Hace cuánto que no como un buen guiso? Si vuelve otro día, ¿no me haría la gauchada? Sí, cómo no. Tengo unas señoras conocidas que hacen unos muy ricos como lo quiere. Y si puede ser con papas, y un poco salsa para mojar pan, y si no es mucho alguna flautita, ya me lo imagino. Luego de esta charla de vereda mental, me dejó pasar a su casa. Era de esperar lo que me encontré, pero lo estaba visitando a conciencia y poniéndome en su lugar de abandono, ya sin familiares vivos, aun con todos los fantasmas que lo rondaban. Ya tendré los míos. Me mostró extraños recuerdos guardados en cajones trabados. Fotos, adornos, libros firmados, grabados de distintas partes de Europa, viajes, trajes, mucha bohemia en frasco chico. Pero todo se fue apagando cuando de un trapo blanco, fue desenvolviendo una antigua cruz. Oro, plata, piedras, la figura de Cristo, muchas palabras grabadas, un brillo aural. Todo lo que había visto y vivido se opacó con esta cruz, me dijo, la tenían en la casa donde yo había nacido en Besarabia, y nunca encontré su significado hasta que volví de grande. Esto es lo que yo quiero, le dije. Sé que hay una historia fuerte ahí detrás. Miró detrás de la cruz y estaba en idioma raro. No sé si fuerte, pero hay una historia y tal vez. Se quedó pensando. Hacia el año 26, cuando publiqué mi libro, viajé a París. Allí me encontré con Artaud en un bar. Entre otras cosas, él me dijo que en otra vida habíamos estado enfrentados y él ultrajó mi cadáver. Con el tiempo me di cuenta que era cierto. Vino un enfermero zumbando como una mosca a decirnos que el horario de visitas ya había terminado. Desafortunadamente ningún espérame un poquito sirvió de nada, venga mañana, que no se va a ir a ningún lado decía. Ganas de vapulearlo y robarme al viejo, me aguanté. Mi nuevo maestro me dio unos cuadernos que había logrado conservar. Algunos eran escritos recientes. Más allá de que se encontraba solo en la vida, ya que había sido hijo único de un matrimonio de adultos cuando su concepción tenía la fortuna literaria de atraer hacia él algún que otro perseguidor de ideas en busca de algo del pasado muerto.
Al irme caminando se escuchó de lejos acuérdese del guiso, qué extraño, pensé mirando para atrás, ya estaba alrededor de 200 metros lejos del lugar y no había nadie. Cuando llegué a mi casa me puse a hojear en sus cuadernos, ya me los imaginaba llenos de nadas desconcertantes que con dificultad producirían algo de creatividad en mi imaginación. Sin embargo, debo decir que lo que encontré fueron ideas sueltas escritas por un poeta devenido en loco, difícil para una historia o material para comenzar algo. Comenzaban. Cada uno de los candelabros tenía una palabra grabada. JF pensaba en términos que se transformaban en espacios lineales, que convergían y conectaban los puntos místicos que eran necesarios recapitular. Escudriñaba su escritura e intentaba convertir en palabras los matices que su amigo Sul Solar lograba en sus cuadros. A él, a veces le parecían simples, y pensaba si yo tuviera tu talento, le daría más realismo y lo haría todo más oscuro, más tenebroso. Sería que tal vez encontraba que el arte, como manifestación humana que emparentaba lo divino, debía producir estupefacción. ¿Qué tendría de admirable un Dios similar a cualquier mortal? ¿Acaso fue el padre de Adán, un antiguo antepasado simiesco, creando un muñeco de barro a su semejanza, al cual le resopló sobre su rostro y en la locura de su soledad, creyó que éste cobraba vida? Desarrollaba otro texto del cuaderno. Hacia el año 897, entre los meses de febrero y marzo, en la Basílica Constantiniana, se procedió a exhumar el cadáver del Papa Formoso. Yacía hace casi un año dentro de su cofre mortuorio, en el normal estado de descomposición que estaría cualquier otro cuerpo. Levántenlo sin miedo, que si Dios no quisiera que hagamos lo que estamos haciendo, no lo permitiría. A ti, Formoso, te despertamos pues te toca comparecer ante el sínodo, antes que llegues a la presencia de nuestro Señor, deberás responder nuestros cuestionamientos, para responder posteriormente los que nuestro Creador te demande. Así que haznos este favor y vuélvete al más acá, quita tu falsa impronta desde ese lugar en el más allá que no deberías ocupar y prontamente se demostrará ante el tribunal y desde el trono que centra su cetro. Mientras lo vestían con sus terrenales ropas papales, el Papa Esteban VI repetía salmódicamente en su interior las 7 famosas ciudades de Asia, y se imaginaba a sí mismo con el cabello largo y blanco, ojos de fuego y flotando desde las alturas, como quien juzgará a los demás ese día que llega pronto. Figman solía pasar tiempo analizando y comparando pasajes bíblicos y libros de historia, con textos de filosofía. Su intelecto no estaba encerrado, las secuelas de picaneamientos en su juventud, por parte de la policía local, habían abierto un portal a la locura que se tomaba de la mano con la inteligencia. Me quedé dormido. Lectura agotadora y un tanto agobiante. ¿Qué se proponía mi maestro con esta historia de un papa llamado Formoso arrebatado de su tumba hacia un juicio tribunal? Era una historia oscura e interesante de la que no tenía idea ni forma de obtener información. Debería indagar en mis lugares especializados o en mis conocidos. Cuando me desperté recordé la situación del cuaderno como un sueño. Lo había soñado y allí se celebraba toda esa coyuntura monástica espectral ajena y añeja, entre tinieblas y velas eternas a punto de desaparecer. Soñé con el cadáver insepulto vestido con su lamandíbula riendo así a despotricar de ira a su interpelador. Me hallé en la multitud y hacia mi lado estaba mi poeta auspiciante convidándome del espectáculo y con un plato de guiso en la mano, preguntándome si quería mojar el pan. Llegué a la vereda mental y golpeé las manos. Sentado en su catre tenía la mirada un tanto perdida. El enfermero me miró y me hizo señas de que no iba a tener buena suerte. Saqué el tupper de contrabando, con el guiso lo más caliente que pude llegar a llevar y se lo acerqué como para que lo oliera.
Destellos de lucidez. Al parecer se encontraba en otra galaxia. Se lo fui dando de a poco en la boca con una cuchara ya que iba mostrando interés. Se ve que comenzó a viajar a velocidad de la luz hacia nuestro sistema. Pero no llegaría lo suficientemente rápido. Es una pena, pensé. No voy a poder venir en varias semanas. Antes de irme, sin poder aún hablar, tomó mi mano y sacó de debajo de la almohada un objeto. Era una cruz de metal dorada, con varios adornos y tal como la había descrito. La mosca me echó fly del lugar y me tuve que volver sin mediar palabras con mi entrevistado. Mientras tanto trabajaba en varios escritos a la vez. Me fui a la casa a unos amigos que me iban a orientar sobre textos de historia y diferentes periodos papales. Encontré información sobre el sínodo cadavérico. Una situación fuera de lo común y que implicaba el juicio a un cadáver. Había mucho material para leer e interiorizar en algún tipo de relato que planificaba realizar. Sus cuadernos seguían así. El lenguaje, ante mí, es una bifurcación. Puedo estar sentado a la par de la mesa, con una taza de café sobre su plato, observar lo blanco del objeto, el negro líquido humeante, del que se desprenden pequeños fantasmas que tratan de asustarme, abatirlos con una pequeña cuchara de metal plateada, formar un vórtice, crear un remolino. Y jugar a ser Dios con esa pequeña somnolencia artificial, o puedo simplemente estar en silencio mientras tomo un café. Elijo el camino plural, el que me lleva a esos espacios artificiales llenos de vida y conglomerados de sentimentalidad. Doy rienda suelta a vagar por esos parajes, donde mi cuerpo es un músculo, vestido de guerra atroz, indómito, solitario que recorre las planicies cortando la realidad con su filo. En búsqueda de respuestas que los antiguos dioses y hombres han dejado escritas en el inconsciente colectivo y que desatan nuestras tortuosas noches de insomnio o de las tertulias a la luz del crepitar del fuego hipnótico para redescubrir historias del pasado. Elijo el camino y todo parece tener un futuro promisorio. El contrapunto es estar aquí en este traje gris, en un mundo gris, donde la humanidad en pos de la civilización acepta las más osadas incongruencias, los más amargos sinsabores, coprolalios silencios, padecimientos sufridos sin un ápice de sollozo. No puedo hundirme en ese estado. Me siento arrebatado. Debo elegir. Los dos sitios me llevan al mismo lugar pero de diferentes formas. Ser una nota musical sostenida sin compases o ser un fuga controvertida que se expide por sus escalas y no encuentra fin en todas esas escalas que parecen no solo serlo. Exploto. No puedo resguardarme indemne ante semejante situación, enraizarme bajo la sensación voluptuosa de convertirme en mueble, una estatua viviente que se asienta para estar en pose, camina para no echar raigones, se acuesta para elevar su mirada y fornica para acreditar su morbo. Cada vez que me voy a parar del sitio que ocupo en el mundo, siento que una mano invisible me devuelve a mi lugar. Parecería que todos se han puesto de acuerdo en darle la razón a este ser invisible que nos somete. A veces lo consideran parte de uno mismo. Pensá en lo que estás haciendo, no divagues cómo te vas por las ramas, perdés concentración, retumban esos tambores que me interceptan en la bifurcación. ¿Estaré mal? ¿No habrá un modo de proseguir entre ambos mundos sin que haya un reclamo de ninguna parte? Me descielo y vuelvo a encaminarme por la senda de la civilización. Termino mi bebida y me largo a deambular. Viajo desde un lado hacia otro. Cumplo funciones, verbalizo lacónicamente, saludo y me saludan al pasar. Soy uno más en el montón. Eso es estar sano, estar cuerdo. Hablar de comidas, bebidas, historias, noticias, revuelos en otras partes del mundo, nuevas filosofías, otros tiempos, otras vidas.
todo desde la puntualidad de mi ser. Así de fácil es el decir. Pero debo intentar convencerme. Hay que saber ser. Ser normal y ser el otro ser. También saber ocultar, saber disimular y prevalecer. Aunque tal vez, cada instante, cuesta más. Trabajo como profesor de violín. Tengo mis clases particulares que me sirven ingresos. Por lo menos, hasta que pueda vivir de la escritura y pintura que es lo mío. A mi familia le cuesta entenderme. Mi padre, desde su silencio me mira y trata de desaprobarme pero sin lastimar mis sentimientos. No es que le moleste mi forma de ser, pero sabe que puede ser difícil en el mundo en el cual vivimos. Mi madre no se prende en mis llamaradas. Cuando las enciendo, se aleja. No son de su tipo y su condición de madre parece filtrarle mis palabras ensonceras. No le puede ser posible tomarme en serio luego de haberme criado desde la infancia. Supongo que es algo de la naturaleza. Debí incorporarme al mundo adulto desde mi pequeñez, ya que me enardecía no poder hacerme oír en las conversaciones de los mayores, con mis infantiles argumentaciones. Creía haber nacido con más conocimiento que los demás sobre cualquier tema. Les discutía a los intelectuales filosofía, a los letrados conceptos literarios, a los psicólogos conductas humanas, y no necesitaba más que mi espontaneidad para plantarme ante cualquier circunstancia. El pasar del tiempo y el desarrollo de lecturas en mi adolescencia hizo exacerbar mi soberbia intelectual, aunque yo lo veía más como una seguridad de argumentación antes que soberbia. Asistí a cafés donde se ostentaban y debatían nuevos exponentes de diversas vanguardias literarias. Quedé dormido, tarde de nuevo, pero no tanto como otros días que, por lo general, era mi costumbre. Esa noche volví a soñar con extrañezas. Ellas parecían más reales que la realidad misma y sumaban los mismos elementos. Mi maestro me miraba fijo como esperando que naciera a su mundo. Estábamos sentados a la mesa de un bar, que por lo que deduje era en Francia. De un extremo él, del otro Artaud. Estaban por jugar una pulseada poética. A medida que se citaban autorreferencialmente, sus respectivos brazos se inclinaban hacia uno u otro lado. Yo hinchaba por mi maestro y Artaud decía e improvisaba sus versos del francés al castellano, porque se ve que se entendía en el sueño de otro. Yo con el francés siempre tuve muchas dificultades. Por eso me olvidé de pensarme alguna vez en intelectual serio. A medida que mi maestro iba ganando la pulseada, su cabellera se iba haciendo larga y blanca. Sus ropas se hacían apocalípticas y sus ojos de fuego repetían las 7 ciudades. Todo lo veía con ojos de poeta, la bifurcación se apoderaba de mí. Él nombraba un objeto simple con versos de arte mayor, el sonido de su voz se hacía profundo como una caverna y todas las personas del bar comenzaron a idolatrarlo como el dios de la poesía. Jodorowsky disfrutaba en un rincón y Artaud prefería creer que todo era una situación sacrílega mientras mascullaba frases de enojo. El flotante F comenzó a dirigirse hacia afuera y nos fuimos congregando en procesión hasta una nueva iglesia vanguardista poética, que en el mundo real era no más ni menos que el desvencijado hospicio al que yo solía visitarlo. Artaud señaló otro en Francia en el que lo esperaban para coronarlo y por fin pude despertar al ir bajando el telón de esa realidad. Abrí los ojos. Me veía partícipe de otro mundo. Se había revelado ante mí el velo de lo lírico en el mundo cotidiano. Mi mente ya no pensaba en términos concretos, todo se había vuelto extravagante y onírico. Veía cuellos de cisne en cada vaso o cable suelto del ponderante nuevo resquicio. Lo entendí, el mundo era un hospicio y yo me había adentrado en la bifurcación. Quería decir palabras simples y mis labios pronunciaban alocuciones barrocas.
Quería insultar y mi boca se negaba, mientras balbuceaba en francés cosas que ni yo comprendía, desde los labios de Arthur. Me vestí como pude, pero tuve el imperativo de colocarme un sombrero. Tenía que elegir entre un trilby o un fedora de una marquesina, mientras mi otra mano estaba ocupada acariciando las chalinas que deberían acompañarnos. Llegué a los pies de mi benemérito y se encontraba subyacente en su sobre. La voz cavernosa saliente de su muda boca llegaba a mis pensamientos de manera directa. Toma el atril, llévame afuera en la silla, y prepara los pinceles. Han venido a mi mente los últimos comunicados, mi realidad mística. Debes ayudar a mis inertes movimientos, haciendo uso de tus extremidades para concretar el traspaso. No te preocupes. Te liberaré de la maldición vanguardista y podrás hacer uso de tus coloquios cotidianos. Al menos, te he dejado lo que querías. Una historia que mentar. Te hice cómplice de mis profundidades. Ahora parto hacia otro rumbo en lo desconocido. Puedes irte. Y bajó la cabeza. El enfermero me dijo, es hora de dormir, basta de conversaciones con su amigo. Con mi ropa gris, volví a mi cama en la habitación.